Buenas tardes. Mi participación en esta oportunidad en el quinto Congreso de Experiencias Didácticas y Pedagógicas en Educación Virtual está escrita con la ponencia Jóvenes Nómadas Heterogéneos de los Espacios de Flujo, otras formas de pensar, percibir y crear ciudadanías. Destaco o menciono que en esta oportunidad porque en el congreso anterior, en el cuarto congreso, también presenté unas reflexiones teóricas abordadas en el proyecto de investigación del imperio de los rebeldes sin causa a los jóvenes heterogéneos, alternativos y prosumidores, que es un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Santo Tomás, Facultad de Educación, Maestría en Educación y en la línea Educación Social y Cultura. Esta es una segunda ponencia que también recoge reflexiones teóricas. La idea central que he venido trabajando, que es en torno al proceso de constitución de un joven como ciudadano, la presento de esta manera. El proceso de constitución de un joven ciudadano adquiere sus particularidades de acuerdo con el contexto histórico, sociocultural, político y económico de su país de origen, articulado con las relaciones regionales, mundiales, globales. Además, inciden en su proceso de formación ciudadana las instituciones, los sujetos que le dan vida, como también las relaciones que establecen en los espacios tanto físicos, ciudad, barrio, los virtuales, generados por los medios de comunicación y las TIC. Todos esos espacios y actores forman parte de un entorno que lo denomino un ecosistema de configuración ciudadana. En la ponencia anterior también trabajé esa idea de ecosistema de configuración ciudadana, porque en él emergen rasgos que distinguen a esos nuevos ciudadanos del siglo XXI, jóvenes heterogéneos de los espacios físicos y de flujo. El proceso de constitución de ciudadanía de un joven no es un proceso particular, no es un proceso local. En nuestro caso, tomar como referencia a la ciudad de Colombia, la ciudad de Bogotá, formamos parte de América Latina. Entonces, se toma como referencia también los procesos históricos vividos en la región, tanto del pasado como en la actualidad. América Latina está viviendo en las 2 últimas décadas un proceso de democratización. También tomamos como referencia que, a pesar de que la democracia es tan criticada, está viviendo también un periodo en que se sigue manteniendo como sistema de organización social y político. En ese proceso de democratización está entonces el proceso de ciudadanía. Tomo como referencia dos aspectos fundamentales, tanto la transformación como lo procesual. Transformación en el sentido que hay transformaciones culturales que se dan en la sociedad actual, en la sociedad global, y proceso, porque precisamente lo tomo como proceso político y como un proceso dinámico histórico, que se estudia y se mira distinto de acuerdo con el momento y de acuerdo con el espacio geográfico. Es necesario comprender el proceso de formación ciudadana como proceso heterogéneo, dinámico e histórico. Un joven se constituye como ciudadano inmerso en unas dinámicas en las que convergen tanto la acción de los sujetos que forman parte de esas instituciones socializadoras consideradas tradicionales, que la familia, la escuela, el Estado, la ciudad, y que también están sujetas a transformaciones. Y también, aparte de estas instituciones tradicionales, está en la cultura de la calle, están las tecnologías de la información. Las acciones de los ciudadanos repercuten en el desarrollo local, en la identificación y resolución de los problemas de manera ideal. Si nosotros miramos a un ciudadano, sería un ciudadano activo, crítico, reconoce la realidad, se apropia de lo público, conoce los derechos, participa en la toma de decisiones, vincula su proyecto individual a un proyecto colectivo. Y en eso hay una preocupación en cuanto a la expansión de la ciudadanía en las esferas políticas, sociales y económicas. La preocupación en las regiones es lograr la expansión de la ciudadanía en distintas dimensiones y en distintos ámbitos. En estas reflexiones teóricas, como lo mencionaba entonces, destaco los dos ejes, transformación y procesos. Ahora, lo que voy a trabajar en esta ponencia, la discusión lo centro en dos aspectos. Una parte que viene a ser como un estado de la cuestión, una aproximación conceptual
de lo que se ha investigado, lo que dicen los investigadores sobre el concepto de juventud. Y en la segunda parte ubico a los jóvenes en la sociedad actual, una sociedad que está inmersa en el fenómeno de la globalización. Para situar a los jóvenes, como el subtítulo lo indica, el lugar de los jóvenes en la historia, hay un interrogante, cómo surge el concepto y cómo se conciben las juventudes. En esa distinción inicia el recorrido con un aspecto que destaca los dos autores, Levy y Smith, en 1996, que es la liminalidad, porque se mueven los márgenes de la dependencia infantil y la autonomía de los adultos. Esa característica, al asumirlo, se descarta entonces la posibilidad de construir una definición estable. O sea, no hay una definición estable del concepto de juventud según estos dos investigadores. La juventud ha estado marcada por una sucesión de ritos de salida y de entrada que brindan la imagen de un proceso de solidificación por etapas que aseguran la definición progresiva de los cometidos del adulto. La juventud es el tiempo de las tentativas sin futuro, de las vocaciones ardientes, de las búsquedas, del aprendizaje. Un aprendizaje que puede ser en lo profesional, en lo militar, en lo amoroso, entre el éxito y el fracaso. El lugar del joven en la sociedad se establece a partir de las funciones que ella misma le asigna y también del desempeño de los jóvenes, de acuerdo con el espacio, con la ciudad, ya sea en la ciudad o en el campo, porque la condición del joven depende también de los espacios en los que se establecen ellos. Muñoz en el 2010 presenta una aproximación histórica de las categorías de infancia y juventud y a la vez retoma a Carlos Feiza. Empieza desde Grecia por la FEVIA, una institución clásica para formar al adolescente que luego pasaría a la paideia, en donde se proyectaría entonces esa formación. Tanto en Grecia como en Roma se asume de manera similar esa concepción. Tanto Feiza como Cruzet Paván se plantean entonces, si se pasa a otra etapa histórica, a ubicarlo en la Edad Media, será que existió el concepto de juventud en la Edad Media, pero realmente son pocos los ejemplos que se encuentran de la citación o de la mención de este concepto. La juventud equivalía a prescripciones, aforismos que sentenciaban sobre el orden, la restricción, la moderación de los tratados morales, sermones y en los libros de educación. Para Michel Pastoreau también se pregunta y dice que no es una tarea fácil descubrir cómo se representaba una imagen de la juventud en la Edad Media. Y luego de la Edad Media entonces paso a otro arquetipo de juventud, según Feiza, que se formó de los muchachos en la sociedad industrial. En la sociedad industrial se reciben los aportes de Rousseau en 1762, cuando aparece el concepto de juventud, que se consolida a finales del siglo XIX y XX. O sea, cuando digo 1762 es como lo que se recibe de herencia de la concepción de juventud. Debido a que a finales del siglo XIX y XX, las transformaciones provocadas por la industrialización y el liberalismo en los ámbitos de la familia, la escuela, el ejército y el mundo laboral, todo eso recae en el concepto de juventud. La sociedad de clases industriales origina representaciones de la edad juvenil en la que se depositan una parte de las esperanzas, por una parte, las esperanzas y por la otra, amenaza social. O sea, que asumen, a pesar de que se espera todo de parte de los jóvenes, también piensan que pueden ser una amenaza social. En el ámbito académico, a finales del siglo XIX, aparece el concepto de adolescencia y comienza a dispararse a partir de ese momento. La juventud postindustrial es el quinto modelo descrito por Feiza, y en esta época la juventud adquiere protagonismo debido a los procesos de modernización tecnológica, económica y política. Ya después de la Segunda Guerra Mundial se percibe que hay un escepticismo por parte de los jóvenes. Dudan de la sociedad creada por los adultos. Es un momento cuando se crea el prototipo de los rebeldes sin causa. Los rebeldes sin causa no lo estoy tomando desde las industrias culturales y desde los medios de comunicación. En ese recorrido también se resalta a mayo del 68 como un momento revolucionario y contracultural, cuando los estudiantes rechazan la sociedad corrupta que recibía de sus gobernantes y de sus padres, pues para ellos era inaceptable recibir un legado que negaba sus ideales democráticos de liberación política, religiosa y sexual.
El movimiento estudiantil estalla en Francia, Alemania, Estados Unidos e Inglaterra. Es una revolución en la que convergen los cambios políticos, económicos y culturales de la década de los años 60, que se reflejan en protestas, manifestaciones a favor de la vida comunitaria, los derechos civiles, como también en contra de la guerra de Vietnam y del servicio militar obligatorio. Hay otros autores que también destacan en mayo del 68. Asociado con los movimientos sociales, con los movimientos estudiantiles y movimientos profesionales. En la realidad latinoamericana, cuando se escribe, se investiga sobre juventud, hay una referencia a José Ortega y Gasset en 1928 y un ensayo sobre juventud y cuerpo. Allí lo destaco también porque toma como referencia ese momento de la juventud y lo denominó como Imperio de los Jóvenes. Y recuerdo que el nombre del proyecto, el Imperio de los Jóvenes, a jóvenes alternativos y prosumidores. De aquí tomo el nombre del proyecto de investigación. Durante el siglo XX se consolidó una matriz que organizaba la vida del ser humano en una secuencia evolutiva. La familia, la comunidad primera y el Estado-Nación se constituían, esas dos instituciones, en la esencia de pertenencia. En este esquema, la concepción de juventud quedó asociada con la idea de futuro, luego se pasaba a la adultez, cuando se abandonaba el hogar, se adquirían los derechos políticos, la toma de responsabilidades laborales y de reproducción familiar. Desde las primeras décadas del siglo XX, el Estado propició la protección de la infancia y de la juventud adolescente a una temprana incorporación al mundo del trabajo, medidas que garantizaban a través de los avances de la normatividad jurídica para sancionar el ingreso laboral. Aquí estoy citando a Enrique y Escarfó en el 2009. En la década del 50 se adoptó el modelo de desarrollo de la modernización en los países latinoamericanos, con el propósito de asumir el desarrollo a través del proceso de industrialización y de adopción de la tecnología para garantizar su crecimiento. En estos años, en los 50, Colombia era un país con una población en su mayoría rural. La nación se encontraba fragmentada, estaba bajo la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, quien asumió la dirección del país después de los enfrentamientos partidistas entre conservadores y liberales, que desembocaron en el asesinato del líder caudillo del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán. A partir de la segunda mitad del siglo XX, hay unas exigencias de cambio económico experimentados por los países que ingresaban a la sustitución de importaciones. Y comienza a pensarse, a gestarse la formación profesional, pero como demanda para trabajadores calificados, los jóvenes pensados como trabajadores calificados. Y allí comienzan a surgir los sistemas nacionales de formación profesional, en nuestro caso el SENA en Colombia, SENAC y SENAI en Brasil, SECAP en Ecuador, SENATI en Perú. Hay otros institutos nacionales de formación profesional como el INA en Costa Rica, INTECAP en Guatemala, Infop en Honduras y INATEC en Nicaragua. Hacia el 55 retomo la imagen de que ya había mencionado, Rebeldes sin Causa, difundida por los medios de comunicación, sobre todo la industria cinematográfica, en donde se salta la figura de James Dean. Esta Rebelde sin Causa lo presenta en la investigación desarrollada o en las investigaciones desarrolladas por Reguillo. Rosana Reguillo, una investigadora latinoamericana que también tiene toda una trayectoria en relación con la investigación de jóvenes y ubica la irrupción de los jóvenes en la escena pública de América Latina con los movimientos estudiantiles. Se corrobora la visión de pensar a los jóvenes como estudiantes en la forma como se proyectaba en la sociedad. También en Chile, otro investigador, Víctor Muñoz Tamayo, presenta que la sociedad chilena, cómo concebía a los jóvenes en el 64. Era un momento cuando la presidencia crea la asesoría de asuntos juveniles y al crear esa asesoría de asuntos juveniles hay una crítica, porque se decía que si ya existía el Ministerio de Educación, ¿para qué crear una entidad que se dedicara exclusivamente a los jóvenes? En consecuencia, se asumía que el joven equivalía a ser estudiante, o sea que no había necesidad de mirar al joven en sus características y en su proceso. Eso fue en 1964.
En la década de los años 60, los enfoques estaban basados en el modelo en el que se asume la juventud como rango etario en políticas públicas. También se destacaba en Chile en los años 60, lo juvenil formaba parte de los discursos que lo acuñaban con un poder joven, se reconocían organizaciones de sociedad civil, la política generaba procesos identitarios en las nuevas generaciones y así la acción de los actores sociales se conectaba a la vez con acciones de los partidos políticos. En este contexto, los actores juveniles ejercían doble militancia, organizaciones sociales y partidos políticos. Aquí sigo tomando como referencia a Víctor Muñoz Tamayo en una publicación del 2011. En el periodo de la posguerra emerge la juventud como tal, se reivindica como sujeto de derecho a los niños y a los jóvenes. En este periodo los países desarrollados ampliaron la esperanza de vida productiva y repercuten los procesos de inserción de los jóvenes. Se posponía el relevo generacional. Se ampliaba la permanencia de los jóvenes en las instituciones educativas como un mecanismo de control social y de autorregulación. Pasemos a publicaciones o investigaciones en Argentina, que estarían por otro grupo de investigación con trayectoria que son Bombillani, Palermo, Vázquez, Bomaro. Asumen esos años dorados de los años 60 de la movilización social y juvenil y toman un movimiento del Cordobazo como un momento en el que convergen transformaciones producidas a lo largo de la década de los 60, que muestran el papel protagónico de la juventud en los planos político, social y cultural. Es un cuestionamiento a los valores que le permitió a los y las jóvenes constituirse como un sujeto social con relativa autonomía. Entonces, estas serían investigaciones en torno a la juventud, años dorados de esa época de los años 60. Reguillo, Rosana Reguillo, argumenta que la participación de los jóvenes en grupos de resistencia condujo a que se asociaran como guerrilleros o subversivos. El discurso del poder reafirmó las ideas porque consideraban que eran sometidos a manipulación. En Colombia, Jesús Martín Barbero enfatiza cómo en la década de los años 80, ya pasamos a otra década, a los años 80, los estudios sociológicos registrados en un trabajo de investigación del CINEP realizado por Diego Pérez Guzmán, observa a los jóvenes como violentos, delincuentes, desviados sociales. Se criminalizaban a esa figura social juvenil desde la sociología, mientras que en la antropología mostraba a la adolescencia como un espacio ritual del paso entre la infancia y la adultez. En el estado de arte de la investigación sobre juventud en Bogotá, Colombia, adelantado por el Departamento de Investigaciones de la Universidad Central, DIUC, el DIUC tiene una trayectoria en investigaciones, ahora ya pasó a llamarse IESCO, y a través de la línea de comunicación y educación tiene trayectorias en las investigaciones realizadas en el tema de la juventud. Esta investigación que estoy haciendo referencia, Estado del Arte de la Investigación sobre Juventud en Bogotá, fue adelantada entonces por el DIUC y por el Departamento Administrativo de Acción Comunal del Distrito. Los objetivos que planteaba era identificar el conocimiento cualitativo acumulado en las investigaciones sobre jóvenes en Bogotá durante la década de los años 90. Se plantean o fueron delimitados 8 temas y uno de ellos fue la violencia y la delincuencia juvenil, en el que se registra que los textos revisados coinciden en focalizarse en sectores marginados de la ciudad. Tratan el problema desde los actores, es decir, desde los jóvenes y sus agrupaciones, pero lo tratan como bandas, pandillas y parches. Aunque se concluye que el conocimiento sobre el tema no se puede proyectar a todos los sectores geográficos ni poblacionales de Bogotá. A finales de la década de los años 90, Ernesto Rodríguez, un investigador uruguayo con base en varios estudios realizados y un aporte técnico a la propuesta del libro blanco sobre políticas públicas de juventud, presenta un diagnóstico sobre la situación de la juventud latinoamericana en ese momento. En una parte del artículo resalta 3 aspectos que se abordaban como problemáticas: anomia estructural, subculturas marginales y la segregación. En el año 2003, el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, PIEB, decide que el tema de la tercera convocatoria nacional sería presente y futuro de los jóvenes en Bolivia, al advertir la ausencia en ese país de investigaciones sobre temas y problemas asociados con jóvenes. Como resultado de esta convocatoria se publica el libro Jóvenes versus Jóvenes, temas de investigación de la tercera convocatoria nacional, documento de análisis 2004, en el que se identifican las tendencias, el predominio de las reflexiones y las potencialidades de la producción e investigación
social, realizada por jóvenes investigadores que recogieran sus elementos fundamentales. Por eso es jóvenes versus jóvenes, porque es la temática de jóvenes en investigación realizada por jóvenes investigadores. En 1985 se declara el Año Internacional de la Juventud y es por esto que muchos organismos inician investigaciones. A partir de los 90, las investigaciones se caracterizan por el seguimiento a sujetos y procesos. Baeza en el 2003 distingue 3 aproximaciones al concepto de juventud. En cada una reconoce el énfasis de un aspecto. En la definición de juventud como categoría etaria, el aspecto central es el sociodemográfico. Juventud como etapa de maduración, aspectos fisiológicos y psicológicos. Y en la tercera, juventud como cultura. Gira alrededor de las variables sociológicas, históricas y antropológicas que ubican al joven en un espacio y en un tiempo determinado con el propósito de reconocer las influencias y las diferencias entre sí. Una perspectiva con estas dimensiones reconoce las expresiones culturales propias de la juventud, que la distingue de otros grupos, de otras generaciones. Una subcultura que forma parte de una cultura mayor. En consecuencia, la posibilidad de identificar las distintas expresiones culturales juveniles es el reconocimiento de culturas juveniles. Y es cuando se dispara, por decirlo así, investigaciones alrededor de las culturas. En Argentina, en cuanto a las reflexiones en torno a los jóvenes, movilización en América Latina de Croce 2012, recuerda que a principios del siglo XXI existía una gran desilusión acerca de la participación partidaria o sindical, entre la desconfianza y el desencanto. Miles de jóvenes elegían otras formas de participación más puntual, específica y local. Para finalizar esta aproximación conceptual, desde la perspectiva de algunos investigadores en América Latina, Croce compara las movilizaciones de finales de la década del 2000 y los deseos de cambio de los jóvenes con los movimientos actuales que son puntuales. Pueden llevarlos hasta arriesgar sus propias vidas en un momento, pero pueden dejar de lado la cuestión a las pocas horas, o llevarlos a situaciones extremas que según las otras generaciones eso es muy contradictorio. Es así como los jóvenes pueden participar en la toma de una universidad, resistir presiones, y sin embargo, en otros ámbitos cotidianos puede formar parte de la sociedad de consumo y disfrutar de las comodidades que ésta ofrece. Las resistencias pasadas se asociaban con idealismos utópicos, con austeridad. Las experiencias actuales se aproximan a las luchas por intereses que surgen en un momento determinado con todos los riesgos y potencialidades que implican sin que generen compromisos para alcanzar un proyecto de largo plazo, abanderado por una organización, por un partido o por un grupo. Las articulaciones en redes, la comunicación y participación entonces adquieren otras dimensiones con la irrupción de las TIC. Su adopción en distintos ámbitos de la vida a través de los diversos dispositivos han permitido su uso como mecanismo de participación social, ciudadana y política. En ese contraste entre los movimientos utópicos ideales y los movimientos actuales, el uso de las TIC cada vez adquiere mayor relevancia. En los años 90, los espacios para compartir ideologías, opiniones, sentimientos eran espacios de reunión, espacios para expresar, compartir, debatir, publicar ideas, eran los medios comunitarios como la radio, la prensa, la televisión, o las convocatorias eran difundidas a través de afiches, chapolas, plegables que se difundían en centros comunitarios, juntas de acción comunal, cooperativas, sindicatos, entre otros. En la actualidad, los espacios de encuentro son redes sociales virtuales como el Facebook, el chat y las opciones que ofrece el celular, entre otras de estos dispositivos. Se siguen convocando las reuniones formales, pero no alcanzan la trascendencia de otros tiempos. Emergen otras maneras que han realizado el espacio privilegiado que éstas ocupan. El activismo social, la actoría social, son modalidades nuevas que los jóvenes van desarrollando y que tienen otras experiencias formativas. Estas apreciaciones son tomadas de Croce 2012. Esta aproximación a los conceptos de jóvenes y de juventud a partir de la breve selección de estas perspectivas en este recorrido presentado de investigadores de la región permiten observar cómo estos se perciben, se consiguen de acuerdo con un momento histórico, la manera de formular los temas y los problemas en la investigación e identificar las categorías, la forma de crear e interpretar teorías que se ubican desde lo etario, biológico, generacional, subjetividad, movimientos clásicos, movimientos nuevos, acción colectiva, física o virtual.
un recorrido que propicia el paso siguiente, pensar en esas transformaciones en las perspectivas teóricas que llevan a concebirlos como tribus, culturas, hasta pensar en la condición de los jóvenes y de cómo se sitúan en la sociedad actual. Por el tiempo no alcanzo a presentar jóvenes en la sociedad actual, entonces quedan invitados para continuar leyendo, mirando, debatiendo, realizar sus preguntas, participar en el foro sobre las inquietudes que tengan, sobre las críticas que tengan o aportes que quieran realizar en torno a esta discusión de jóvenes heterogéneos en los espacios de flujo. Muchas gracias.